Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Diana Sorensen, directora del Observatorio de la Lengua y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, y les doy la bienvenida a todos a esta celebración de una década de colaboración entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Harvard. Me honra muy especialmente la visita de Luis García Montero, gran poeta, ensayista, profesor y director del Instituto Cervantes. Qué alegría tenerte, Luis, aquí después de interminables horas de avión que te han permitido estar aquí para festejar todos juntos. Y otro saludo muy cordial para Valeria Luisela, a quien venimos leyendo con admiración desde hace varios años. Y gracias a todos que nos acompañan esta tarde. El observatorio fue una idea de quien era entonces, hace más ya de 10 años, el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha. Lo convincente de su idea no eran solamente los 62 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos, sino también su espíritu generoso y abarcador. Ya como director de la Real Academia Española, había apoyado la labor de quienes hacían del eminente diccionario un espacio que acogía las múltiples formas del español que se registran en las Américas. Ya no teníamos que oficialmente decir columpio para nombrar a una hamaca o sello para comprar una estampilla. Víctor concebía a lo que él llamó un observatorio como un vigía que podría atisbar los múltiples y cambiantes caminos que irían trazando las culturas hispánicas dentro de los Estados Unidos, en sus desplazamientos y transformaciones. Es esa visión del vigía atento al efecto generativo de las migraciones que inspira la labor diaria del observatorio. Bajo la dirección de su primer director ejecutivo, Francisco Moreno Fernández, y con la ayuda de Victoria Whitney para navegar los complejos y a veces inescrutables caminos de la Universidad de Harvard, el observatorio se estableció como un lugar de referencia para rastrear las peripecias lingüísticas del español en los Estados Unidos. Colaborando con colegas como la doctora María Luisa Parra, fue desde un principio un lugar en que reflexionar y aprender sobre la enseñanza de los heritage speakers, ese público latino o Latinx o hispano, cuya presencia queremos convocar y que en la universidad se congrega en EMR, Ethnicity, Migration, Rights, o etnicidad, migración, derechos, encabezado por otra apreciada colega, la doctora Raquel Vega Durán. Sería imposible y tedioso dar cuenta de todo lo que ha logrado y sigue logrando el observatorio para realizar la idea que lo puso en marcha, gracias a su brillante y emprendedora segunda directora ejecutiva, Marta Mateo Martínez Bartolomé. El observatorio se ha transformado en una comarca que congrega y convoca a públicos diversos, unidos por el interés en los ricos intercambios transatlánticos y hemisféricos que las culturas, plural, hispánicas, promueven en sus tránsitos multidireccionales. A quienes les interesen la hibridez, la frontera, las mutaciones lingüísticas y culturales, el observatorio les da la bienvenida. Lo hace en múltiples maneras,
a través del Rincón de Traducción, creado por Marta, de talleres para la enseñanza de la lengua, de becas y subsidios de estudio, de su congreso anual, que reúne estudiosos de diversos lugares, de las numerosas conferencias sobre temas tan variados como la música, la economía, las artes plásticas o el origen del hispanismo como disciplina en los Estados Unidos, y también de los numerosos estudios del observatorio. No dudo que en los años que vendrán este papel de vigía hospitalario seguirá trazando caminos de encuentro y diálogo. Por ahora los invito a celebrar los 10 años transcurridos con nuestro agradecimiento al Instituto Cervantes y a todos mis colegas que han participado en el observatorio. Le paso ahora la palabra a Marta. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Quiero agradecer especialmente la presencia de los señores cónsules generales de España y México en Boston, doña Ana Durán y don Alberto Fierro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y también el consejero, el asesor de educación, Antonio Caballero, que ahora mismo no lo veo, pero lo vi antes. Y también quería agradecer la presencia del director del Real Colegio Complutense, Daniel Sánchez Mata, de la directora del IEMAR, Raquel Vega Durán, y del director ejecutivo del Centro del Instituto Cervantes en Nueva York, Richard Bueno, que ha venido desde Nueva York para celebrar este evento con nosotros, este aniversario con nosotros. Me corresponde a mí el honor de presentar a nuestros dos ilustres invitados, pero antes permítanme que dé las gracias públicamente yo también a todas las personas que han hecho posible el buen funcionamiento del observatorio a lo largo de estos años. Mi agradecimiento primero y más efusivo es para Diana Sorensen, cuya orientación sabia, ideas siempre brillantes, opiniones tan francas como acertadas, han constituido para mí un apoyo fundamental desde mi primer día en este puesto. Antes de ayer, Diana recibió la despedida llena de admiración, gratitud, respeto, simpatía y emoción de sus colegas de Harvard con motivo de su inminente jubilación. Y yo quiero aquí dejar constancia pública de que Diana ha sido un pilar crucial, no solo para la propia fundación del observatorio, aunque ella dio las gracias evidentemente a los que tuvieron la idea primero en Madrid. Ella, como decía, no ha sido solo un pilar crucial en aquel momento de la fundación, sino un pilar fundamental para el mantenimiento y la evolución del observatorio. Además, lo puedo decir de verdad porque acabamos de firmar la renovación del convenio y la ayuda de Diana, la colaboración de Diana fue imprescindible. Quiero también agradecer la colaboración de los miembros del comité directivo del observatorio que nos han prestado su tiempo y su sabiduría con generosidad durante todos estos años, como Tamar Herzog, Felipe Pereda, Mayra Rivero, Mariano Siskind, David Carrasco, Matilda Vanés, que ya se ha marchado, y Gretchen Brodnicki. Gracias también, por supuesto, a Victoria Whitney por su eficiente labor y su entrega en la administración del observatorio desde su fundación. Ay, perdón, y no me olvido de nuestros becarios, cuya colaboración ha sido esencial en el día a día del observatorio, remontándome ya a los primeros años a Rosana Hernández, Claudia Quevedo, Juan Godoy, María Laín, Carmen Enrique, quiero mencionarlos a todos porque se lo merecen, Natalí Ramírez, Joseph Reika, Juan Arias, María Bovea, Cristian de León y Michelle Cañas, que se acaba de incorporar. Ha sido un placer y sumamente enriquecedor trabajar con todos ellos. Quiero también agradecer a los profesores de los departamentos de Romance, Languages and Literature, de Comparative Literature, de History of Art
y de la Graduate School of Education, su presencia habitual en nuestros eventos, sus brillantes ideas y trabajo para enriquecer nuestra programación, como bueno, estoy viendo a muchos de vosotros, pero quiero mencionar sobre todo a Daniel Aguirre y a Luis Girón. Muchas gracias. Y también quiero, para acabar, mencionar la colaboración que tenemos, importante colaboración que tenemos con los departamentos español, con las prestigiosas Boston University y Wellesley College. Así que muchísimas gracias a los catedráticos de español, Christopher Mora y Carlos Wellesley, por esa cooperación que tanto nos enriquece mutuamente. Pues muchas gracias a todos y tengo ahora el privilegio y el orgullo de presentarles a Luis García Montero, nuestro director. Luis García Montero, como saben, director del Instituto Cervantes desde 2018, es catedrático de literatura española, estudió y se doctoró en la Universidad de Granada con una tesis sobre Rafael Alberti, con el cual desarrolló una importante amistad. Y es, además de profesor e importante investigador en la literatura española, es, como todos saben también, un reconocidísimo poeta, ensayista y narrador. Entre sus libros de poemas voy a destacar solo aquellos quizás que son los más premiados, como Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, o El jardín extranjero, o Habitaciones separadas, La intimidad de la serpiente, Vista cansada, No puede ser así, breve historia del mundo, o 1 año y 3 meses dedicado a su esposa, la gran novelista Almudena Grandes, que tristemente se fue tan pronto hace 2 años. Ha reunido Luis García Montero su poesía en importantes antologías como Casi 100 poemas, Cincuentena, Ropa de calle, Almudena, y también algunas de estas antologías han sido publicadas en Latinoamérica, pues Luis tiene una gran y estrecha relación con los países latinoamericanos. Así se publicó en México la antología Una lágrima extraña y en Perú se editó también otra titulada Algo que es mío de un modo inevitable. Como ensayista destacaré también un par de libros, pues porque tiene muchísimos, como por ejemplo ¿Por qué no es útil la literatura?, que escribió en colaboración con Antonio Muñoz Molina, o El sexto día, historia íntima de la poesía española, Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues Luis García Montero ha estudiado a Bécquer, ha estudiado, por supuesto, como no podía ser menos, a Federico García Lorca, del que es un gran experto, realizando ediciones críticas de la obra de Lorca. Como ya he dicho, a Rafael Alberti, a Luis Rosales, a Carlos Barral y también a Benito Pérez Galdós, sobre el cual publicó el ensayo La realidad de una esperanza, Galdós, la memoria y la poesía, así como la antología Galdós y los poetas. También ha escrito prosa narrativa y, por ejemplo, tiene la novela Mañana no será lo que Dios quiera, o una novela, Alguien dice tu nombre, que ha sido traducida al inglés por Katie King, que creo que está aquí hoy entre nosotros, y que mañana presentarán en Boston University, dentro de ese marco de colaboraciones que tenemos estrecha, que he mencionado con Christopher Mora. Presentará Luis García Montero y Katie King, presentarán la traducción al inglés a las 3 de la tarde en Boston University. Hemos dejado folletos informativos en la mesa ahí atrás. También se ha dedicado al teatro y de hecho algunas versiones suyas se han representado en el Festival de Teatro de Almagro, en el importante Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y para que se den cuenta de la relevancia de Luis García Montero, hay una película documental sobre él que lleva el título Aunque tú no lo sepas, la poesía de Luis García Montero, y en el que han participado personas como Serrat, Miguel Ríos, Almudena Grandes, por supuesto, Benjamín de Prado, el actor Juan Diego Boto, etc. Como no podía ser menos, Luis García Montero cuenta con numerosísimos premios. No voy a mencionarlos todos, pero sí me gustaría mencionar el Premio Adonais, el Premio Loeb de Poesía, el Premio Nacional de Poesía, el Nacional de la Crítica, Premio Poetas del Mundo Latino, que se le concedió en México,
tiene varios premios en Hispanoamérica. El Premio Poeta de América también se le concedió en México, y esa relación con Hispanoamérica se ha plasmado en varias concesiones de títulos honoris causa o profesor honorario, como por ejemplo por parte de la Universidad de Mar de Plata. Recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y también lo es por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, etcétera. Así que es un auténtico orgullo para mí que Luis García Montero aceptara nuestra invitación a venir a celebrar aquí en persona con nosotros este 10º aniversario de este centro tan importante para el Instituto Cervantes, tan importante para Harvard, pero que tanto mimamos desde el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias, Luis. Te cedo la palabra. Va a ser difícil estar a la altura de la presentación de Marta. ¿Cómo se nota que soy su jefe en estos momentos? Bueno, la verdad es que es un orgullo estar aquí, y cuando Marta me invitó, quise aprovechar la ocasión para venir a dar las gracias a la Universidad de Harvard y a Diana. La verdad es que para el Instituto Cervantes es un orgullo este observatorio, y ahora que en el panorama internacional, con toda la transformación digital, con todas las discusiones sobre la identidad, sobre los derechos humanos, la lengua se ha convertido en un punto fundamental. La verdad es que un observatorio es muy importante para el instituto, y contar con un observatorio en Harvard es una suerte y un orgullo. Yo quiero darle una vez más las gracias a Víctor García de la Concha, porque en sus años de director del Instituto Cervantes nos abrió, a los que hemos venido después, muchos caminos. Víctor fue un referente fundamental en la extensión de los lazos de la comunidad latinoamericana con el Instituto Cervantes, facilitó los convenios con la UNAM en México, con la UBA en Argentina, los convenios con el Inca Garcilaso en Perú, el Caro y Cuervo en Colombia, convenios decisivos para la concepción del Instituto Cervantes en la actualidad, y una de sus aportaciones clave fue la de este observatorio, el conseguir un acuerdo en la Universidad de Harvard para este observatorio, que nos llena de orgullo. Aparte de Víctor, una persona que ha sido fundamental para nosotros por su generosidad y por su vinculación, es la profesora Diana Sorensen, y yo quiero darle también las gracias, como ha hecho Marta. Y además el Consejo de Dirección y Administración del Instituto Cervantes decidió que cuando viniera yo aquí, viniera a traerle a ella la medalla del Instituto Cervantes que se le ha concedido por su generosidad con nosotros. Diana, aquí te la traigo. Pues muchas gracias, y gracias también a toda la labor realizada por el equipo del observatorio. Gracias, Marta, por el trabajo que has desempeñado, y una ilusión que hayamos podido firmar una renovación del convenio, de manera que vamos a seguir haciendo camino y vamos a mirar hacia el futuro. Y ahora voy a cambiar de papel y voy a pasar de director del Instituto Cervantes a poeta. A veces los papeles no son del todo divisibles, y muchas de las cosas que comento como poeta desde que soy director del Instituto Cervantes son cosas que comento mordiéndome un poquito la lengua. Pero voy a ser correcto como director del Instituto Cervantes para hacer algunas de las reflexiones que me pidió Marta que hiciera aquí como poeta al plantearme que hablara sobre la poesía en el mundo de hoy. Bueno,
Yo el mundo de hoy no tengo más remedio que mirarlo desde la poesía. A veces no basta solo con plantearse dónde estamos, sino dónde somos. Y yo soy en la poesía, y es la perspectiva que tengo y donde analizo y observo y medito el mundo de hoy. Y para mí el mundo de hoy es un mundo en el que está en peligro algo tan fundamental como la democracia. Mis reflexiones sobre el mundo de hoy son las reflexiones que desde la poesía hago como alguien preocupado por la puesta en crisis de la democracia. Y cuando hablo de la puesta en crisis de la democracia, no estoy hablando de las imperfecciones, que imperfecciones democráticas ha habido siempre y hemos convivido desde muchas perspectivas con imperfecciones democráticas y con prácticas que no desarrollan todo lo importante que deben desarrollar en torno a los valores de la democracia. No estoy hablando de imperfecciones, estoy hablando de un mundo en el que se están desarrollando invitaciones al regreso al autoritarismo, al regreso a los fascismos, tanto en Europa como en América, tanto en los países donde parecía la democracia asentada, como en los países que parecían estar llegando a la democracia y han vivido un retroceso importante. De manera que esa es la preocupación mía en el mundo de hoy, y a partir de ahí quiero hacer algunas reflexiones que he aprendido a través de la poesía. Una cosa que me ha enseñado la poesía es que es importante la relación con la experiencia individual, pero que no basta con la experiencia individual. Si yo escribo un poema para decir lo enamorado que estoy o lo dolorido que estoy, es una confesión. Pero para que exista el hecho poético y el hecho literario, tiene que ser algo más que un testimonio, tiene que convertirse en algo que trascienda a la coyuntura y que medite sobre la experiencia del amor o del dolor en la condición humana. Y que el amor sea el amor del lector y que el dolor sea el dolor del lector. Y en ese sentido me ha enseñado la poesía a trascender el derecho a la individualidad para llegar a la comunicación con lo colectivo. Y mis reflexiones de hoy van a tener que ver con esa necesidad de visibilizar no solo la individualidad y las minorías, sino también el derecho a la comunicación colectiva en las ilusiones de una sociedad. Y lo voy a hacer basándome en 5 palabras. La palabra lentitud, la palabra inquietud, la palabra conciencia, la palabra realidad y la palabra pudor. 5 palabras con las que converso constantemente como poeta a la hora de hacer mis reflexiones. En primer lugar, la palabra lentitud. Y bueno, yo me pienso a mí mismo como alguien que escribe lentamente. Llevo 40 años escribiendo, por lo cual, para no repetirme, es muy importante la lentitud, el buscar algo nuevo que decir, pero no me refiero solo a todo el proceso que va desde la intuición, la redacción, la corrección, la reescritura, hasta que el poema acaba en el libro. Quiero hablar de la lentitud para enfrentar mi experiencia como poeta a la experiencia de un mundo que lo mercantiliza todo y que hasta un concepto como el tiempo lo convierte en una mercancía de usar y tirar, con fecha de caducidad provocada, entre otras cosas, porque a alguien que quiere mentir, por ejemplo, le conviene mucho que la rapidez no le exija cuentas de su mentira al día siguiente, donde ya han habido otras 30, 40, 50 mentiras y 1000 focos de información en el mundo.
Cuando reivindico la lentitud, estoy reivindicando la experiencia de alguien que fue moderno, que razonablemente se hizo posmoderno y que ahora sentimentalmente quiere volver a la modernidad. O alguien que se construyó, que razonablemente se desconstruyó y que ahora sentimentalmente quiere volver a construirse. Y en ese sentido, pues me gusta, por ejemplo, diferenciar la idea del tiempo que encontré en el ensayo de Lyotard sobre la condición posmoderna y en un ensayo de Martha Nussbaum, la profesora Martha Nussbaum, que se titula Justicia poética. Lyotard habló del fin de los relatos, de los grandes relatos, y puso la imagen de la tribu sentada en torno al fuego, donde un anciano contaba la historia de la tribu, la experiencia que la constituía como tribu. Y dijo que había un joven que daba un paso adelante y decía: yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia. No era que estuviese orgulloso de su padre o de su abuelo, sino que era el joven, que era el que había sido joven, que había crecido, que había recogido la antorcha de la tribu para contar la historia y que avisaba a los jóvenes que cuando él desapareciese, alguien tendría que dar el paso para seguir contando la historia de la tribu. Bueno, pues parece que los grandes relatos habían acabado. Yo soy más partidario de la reflexión sobre la literatura y la justicia poética de Martha Nussbaum, donde él dice que nuestro tiempo es completamente distinto. Es un tiempo donde la mejor manera de comprometerse con el futuro, lo decía John Berger también, es saber recibir la herencia del pasado, y donde se reciben las herencias de los mayores como experiencias humanas para adaptarlas con toda libertad a las nuevas exigencias de la realidad en la vida. Y ese es un tiempo con otras dimensiones, donde los siglos hablan entre sí y donde la literatura está en constante meditación sobre los años, los siglos, los momentos de la historia que heredamos y que viven en nosotros. Cuando yo, como escritor y como filólogo, empecé a educarme en los colegios de la España franquista, pues se me dio una idea del español que, en cuanto tuve uso de razón, tuve que poner en duda. Era la versión del español voceada en falso por el imperialismo franquista, por la dictadura que hablaba en nombre de la mentira y que servía para negar todas las otras lenguas del Estado y al mismo tiempo para darse una importancia imperial en un mundo que había quedado absolutamente transformado por fortuna. Los españoles somos el 8% de una comunidad que se va acercando a los 600 millones de hablantes. Esa comunidad es absoluta y ridículamente tratada cuando se trata desde la perspectiva del imperialismo, de la dictadura española en la que yo me eduqué. Y cuando empecé a ser director del Instituto Cervantes, recordé un poema que yo había publicado a principios de siglo, que se titula Un idioma y que tiene que ver con la reflexión sobre la historia y sobre el tiempo que había intentado asumir. Para mí, reflexionar sobre el tiempo necesita poner en duda tanto las mentiras de los que creen que se pueden proyectar desde el presente al pasado los valores de hoy. Vivir en el siglo XXI no tiene nada que ver con haber nacido en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI o XV. Cuando mi hija dice soy mujer, dice una cosa completamente distinta en España a lo que decía mi abuela cuando dice soy mujer. Y, por tanto, me parece que el tiempo exige
una reflexión de conciencia crítica para saber que la historia es un proceso y que está además cualquier lectura utópica o cualquier lectura que desconozca la historia de lo que era el tiempo pasado. Y eso es lo que yo quise hacer como poeta a la hora de relacionarme con mi idioma y comprender que para mí habían sido tan importantes pues, las lecciones, por ejemplo, de Federico García Lorca o de Borges o de Sor Juana de la Cruz. El poema que les voy a leer se titula Un idioma. Y va encabezado con la famosa cita imperial de Hernando de Acuña, un monarca, un imperio y una espada. Oigo una voz, me llaman por mi nombre y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio del colegio, que era un charco, un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra. Oigo decir la luz, el árbol, las llanuras teñidas por el cielo, de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma, compuesta y descompuesta, crecida en español, como niños vestidos de uniforme que buscaban dos labios para sentirse cuerpo. El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido, no respeta el puñal de los kilómetros. Naciendo de sus muertes y de sus lejanías, reconoció los puntos cardinales, comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. La lluvia, que no corta, pero oxida los filos de una espada, cayó también sobre el pasado, como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque. Oigo una voz, recuerdo aquellos mapas del colegio, más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones, más heroicas que el sueño de un ejército, más flexibles que el mar, han sido las palabras. Ese era el poema con el que yo intenté sentirme heredero de una tradición que me situaba en una comunidad amplia y que le daba sentido a la individualidad en una comunidad más allá del tiempo de usar y tirar en diálogo con los siglos. La segunda palabra que quiero defender es la palabra inquietud. No recuerdo ahora, Valeria, si fue en tu primera novela, Los ingrávidos, o en el ensayo sobre los niños perdidos, donde dices que no crees en absoluto en la palabra inspiración porque tú escribes a partir de o la claridad o la rabia. Y la verdad es que yo tampoco creo en la inspiración. Yo creo en la necesidad de ajustar cuentas con la realidad en la que vivo. Es decir, con la necesidad de mirar, con la necesidad de hacerme dueño de mi propia mirada sobre las cosas que no me gustan o sobre las cosas que no entiendo. Para mí el poeta que está una hora, un mes, un año pensando en una palabra precisa, representa a todo ser humano que no quiere repetir lo primero que se le ocurre, porque casi siempre lo primero que se te ocurre no es espontáneo, es que vas a repetir lo que flota en el ambiente porque hay poderosísimos medios de control de poner las cosas flotando en el ambiente. La verdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada. No es tampoco el que piensa las cosas solo dos veces para decir no lo primero que se le ocurre, sino lo que le conviene para quedar bien, que hay también muchos ejemplos de eso. Por lo menos hay que pensar las cosas tres veces para entrar en diálogo con la propia conciencia. Y en ese sentido, para mí, la poesía tiene que ver con la inquietud, con el mirar,
con el trascender del propio yo manipulado para intentar establecer un diálogo con la propia conciencia. Hacerse dueño con el mundo de uno mismo, de las opiniones de uno mismo. Y en este sentido, para mí la poesía es la puesta en duda de cualquier tipo de dogmatismo. Y por desgracia, más allá que los sueños comunes, estamos viviendo movimientos populistas que lo que quieren es despertar obsesiones identitarias incapaces de dialogar las unas con las otras. Decía Baudelaire que una multitud es un conjunto de soledades. Había leído muy bien El hombre de la multitud, una maravillosa narración de Poe, cuando nos explicó que no era lo mismo formar una comunidad que acumular un conjunto de soledades. Y Pasolini dijo después que no hay mayor lugar de soledad que una gran plaza llena de gente, porque estamos invitados una y otra vez a encerrarnos en nosotros mismos, en una comunidad, en un espacio público que no es capaz de generar convivencia en el respeto a la diversidad, sino en crear una serie de miradas sectarias donde lo otro es el enemigo, ya sea desde el supremacismo de lo mayoritario o del que se encierra la soberbia de su propia minoría y no quiere construir un espacio de convivencia común entre los unos y los otros, entre las unas y las otras. Y en ese sentido, pues yo creo que la poesía debe ser una invitación a poner en duda cualquier tipo de dogmatismo que se crea en posesión de la verdad. No soy tampoco muy original, he sido lector de Albert Camus y aprendí, cuando tuvo que reflexionar sobre su tarea de periodista, que él no podía prometerle a nadie estar en posesión de la verdad. Lo que podía prometerle es que no iba a mentir, que son cosas distintas. Para mí ser poeta no es sentirme en posesión de la verdad, es prometerme a mí mismo no mentir en ninguna de las palabras que digo. Y me van a dejar que en este sentido resuma mis reflexiones también leyendo un poema, si lo encuentro, que se titula El salvavidas es la prisa, perdón, el dogmatismo es la prisa de las ideas, por unirlo con la lectura anterior y las reflexiones anteriores sobre el tiempo convertido en mercancía de usar y tirar. Apuesto por la decisión llevada hasta el último minuto. Y se trata de un paseo a la orilla del mar. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio, después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos.
sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Desde este punto de vista, la tercera palabra que quiero reivindicar es la palabra conciencia. Y es algo importante porque la conciencia es lo que nos permite a los poetas plantearnos lo que cabe en las palabras, porque en las palabras caben muchas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia individual y con nuestra experiencia colectiva. Recuerdan seguro el soneto de la lluvia de Jorge Luis Borges. Bruscamente la tarde ha clareado porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sucede sin duda en el pasado. Los diccionarios definen la palabra lluvia, pero después cada uno tenemos encerrada en esa palabra una experiencia muy distinta. Borges hablaba de un patio de Buenos Aires con una parra donde se sentaba a escuchar las palabras de su padre ya muerto. Quizá yo lo que recuerde pues es la lluvia sobre la huerta de San Vicente, donde yo paseaba de adolescente para ver la casa cerrada de donde Federico García Lorca en Granada había salido para ser ejecutado en el golpe de Estado de 1936. Así que en las palabras caben muchas cosas y buscar lo que cabe en las palabras es propio de la conciencia poética. Rafael Cadenas, el poeta venezolano que acaba de recibir el premio Cervantes, publicó en el 85, en 1985, un ensayo titulado En torno al lenguaje, que empieza diciendo: quisiera que este libro fuese un testimonio de un recio amor, el amor a la lengua. A mí me parece que el amor es precisamente aquello que nos invita a decir que no existe la inocencia, porque hay muchas cosas en juego y nos jugamos muchas cosas en las palabras. Yo, por ejemplo, pues he aprendido a poner en duda la utilización de ciertas palabras que me parecen fundamentales y que son corroídas por dentro en el mundo en el que vivo, en el mundo de hoy. Por ejemplo, la palabra libertad, que creo que es una seña de identidad de la modernidad, cuando se unió a la palabra igualdad y a la palabra fraternidad, porque habla de un marco común de convivencia donde hay que respetar las individualidades, pero en condiciones de igualdad. Y veo en la prensa una y otra vez que hoy solo se utiliza la palabra libertad con el significado de algo muy parecido a la ley del más fuerte. Libertad sin responsabilidades en la igualdad y en la fraternidad. Y me ocurre lo mismo con la palabra ciudadanía, que fue una palabra que se inventó para darle derecho a los seres humanos. No se trata de un simple hecho biológico. Uno tiene una condición humana que da derechos jurídicos y que invita a el respeto de la persona. En el mundo en el que vivo, la palabra ciudadanía está sirviendo exactamente para lo contrario, para declarar ilegales a seres humanos. Para que cuando leo los periódicos de Europa y de mi tierra, cuando una patera se hunde y mueren 40, 50, 60 personas, que se diga que han muerto 60 ilegales y no 60 seres humanos o 60 náufragos. Bueno, las palabras se pervienten por dentro y saber lo que cabe en las palabras invita al poeta a vincularse con la defensa de esos derechos democráticos que a mí me parece que están muy puestos en duda por la perversión del lenguaje. Yo recuerdo en el año 1981 una conferencia de Julio Cortázar en Madrid. Estaba todavía la dictadura de Argentina y Julio Cortázar hablaba del lenguaje y de la falta de la inocencia de las palabras y decía, por ejemplo, el gobierno dictatorial de Argentina dice que en Argentina hay muchos humanos que caminan derechos.
Lo que está intentando es desacreditar y hacer una broma con el concepto de derechos humanos que utilizamos para exigir el conocimiento de los desaparecidos y de las torturas. Y decía Julio Cortázar, esto siempre ha sido así. El nazismo inventó su propio lenguaje, su propia identidad que caricaturizó al otro y convirtió la convivencia en una persecución de la identidad fuerte contra la débil. Y eso era en la época del nazismo, donde solo existía la radio. Ahora que existe la televisión y que los argentinos ven la televisión, el peligro es mucho mayor. Si Julio Cortázar hubiese conocido las redes sociales con las que convivimos hoy, veremos que el peligro no es que sea mucho mayor, sino que se multiplica por 20, por 30 y por 40, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me interesa que el diálogo con mi conciencia, que parte de unas reflexiones que quieren llegar a la verdad, sean a la verdad que representa a cualquier ser humano. Y en ese sentido, el refugio de mi poesía en este momento contra la mentira es el respeto absoluto a los derechos humanos en el mundo en el que vivo. Porque están pisoteados los derechos humanos en nombre de muchas palabras como seguridad, que lo único que hace es darnos coartadas para maltratar a las personas. Por eso escribí un poema que se titula Adán y Eva, y que está dedicado a un hermano, al poeta chileno Raúl Zurita, en un campo de concentración en Turquía, frente a la frontera europea. Imaginé que había un hombre y una mujer que se desnudaban, porque el desnudarse era la manera de sentir que volvían a ser Adán y Eva y que volvían a ser tratados no como personas ilegales, peligrosas, sino como seres humanos que estaban en el origen de cualquier desarrollo de nuestra civilización. El poema que les leo se titula Adán y Eva. Nevaba sobre el campo de refugiados. Blancas estaban las laderas heridas por las botas del ejército turco. Detrás de la alambrada se escuchaba a los perros ladrar en los camiones. Entonces ocurrió. Poniéndose de pie pasaron como sombras muy cerca del anciano, la huérfana y el viudo. Al quitarse el abrigo oyeron el silencio bajo los cielos rotos. Al quitarse el jersey, los zapatos mojados, los pantalones sucios y la ropa interior, sintieron un destino sobre la tierra abierta. Ahí estaba la historia resumida en 2 cuerpos. Sus desnudos cruzaban los siglos, las fronteras y todos los altares hasta ocupar llorando el origen del mundo. Sobre la piel ardía la luz de un reflector. Desde este punto de vista y de esta conciencia de visibilizar sobre todo los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos en el mundo en el que vivo, me planteo mi relación con la palabra realidad. Es decir, la búsqueda de un conocimiento consciente del mundo en el que vivo y la apuesta por el mundo no solo en el que estoy, sino en el que quiero ser. Porque a mí me parece que el famoso debate shakespeariano de ser o no ser está hoy sobre el tapete cada vez que abrimos un periódico, encendemos la pantalla de un ordenador, porque hay poderosísimos medios de control para sustituir la realidad de carne y hueso por la realidad virtual creada. Y digo la realidad virtual creada acordándome de la jefa de gabinete de un presidente que cuando le dijeron desde el New York Times, ¿pero por qué lanza su presidente 30 mentiras al día? Respondió, el presidente no miente, crea realidades alternativas. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos y en el que yo me planteo la palabra realidad. En el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología y en el mundo de la historia. Una de mis primeras lecturas, Antonio Machado, en su Juan de Mairena,
mientras hablaba con los alumnos, me enseñó que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Quien ha nacido en una dictadura sabe lo importante que es poder decir lo que se piensa, pero no basta, hay que poder pensar lo que se dice. Y para eso hace falta tiempo, hace falta inquietud, hace falta conciencia y reconocimiento de la realidad. Bueno, vivimos en un mundo donde la ciencia, la técnica y las humanidades están rompiendo el pacto, que creo yo, que sostiene un progreso a la altura de los seres humanos. Federico García Lorca, después de ver la Primera Guerra Mundial y las bombas de destrucción masiva, y después de asistir en Nueva York a la crisis de Wall Street y al empobrecimiento de la sociedad, escribió un poema, Aurora de Nueva York, donde confunde la luz del amanecer con la sangre, y en un momento determinado dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Yo creo que quien se mete con la ciencia es un cretino, y lo hemos visto en la pandemia, la cantidad de tontos que han puesto en duda la ciencia. Quien se mete con la técnica es un cretino. Ayer entregó en el Instituto Cervantes su máquina de escribir Rafael Cadenas, y cuando la vi, de pronto me asusté porque era muy parecida a la mía, donde yo había hecho mi tesis doctoral. Y recordé que cada vez que quería cambiar una palabra tenía que escribir el folio entero. O sea que quien se mete con la técnica es un cretino, pero mucho cuidado, porque quien desprecia las humanidades es un cretino también. Porque la técnica y la ciencia solo pueden estar al servicio del ser humano si no queremos volver a las cámaras de gas o a las bombas atómicas. Y creo que esta es una reflexión muy importante en un mundo en el que estamos hablando de transformación digital, de inteligencia digital o del lenguaje de las máquinas. Mucho cuidado, porque los lenguajes los hacemos también los seres humanos y los programamos los seres humanos, y la experiencia de la historia nos indica que los seres humanos no somos muy fiables cuando nos perdemos el respeto a nosotros mismos. Y en este sentido, pues reivindico la realidad, el respeto a la experiencia histórica y la puesta en duda de todas las falsificaciones que con realidades virtuales quieren hacer de nuestro propio sentido común. Porque cuando nos manejan, lo que hacen es sacar de nosotros lo peor de nosotros mismos. Si yo llego a Boston y pongo Boston en Google, seguro que me van a hablar de Boston, de la literatura de Boston, de la universidad, de gente que vivió en Boston y que saben qué respeto. Si viene alguien que tiene la costumbre de asistir a prostíbulos, seguro que les pone Boston y les salen una lista de posibles citas de prostíbulos. Porque estamos fichados. Y eso después se utiliza en las campañas electorales para gente que dice lo que piensa sin pensar lo que dice. Y en ese sentido es muy, muy importante tener en cuenta que muchas veces nos definen como sujetos unidimensionales, en los que más que una comprensión de la realidad colectiva en la que vivimos, nos sacan lo peor que tenemos dentro. En los estudios electorales que yo leo en España, pues hay gente que vota un partido porque le gustan los toros y no permite que nadie ponga en duda la fiesta de los toros. O porque hay alguien que ha dicho que a lo mejor lo de la caza hay que regularlo y él es cazador y no permite que nadie haya que lo regule. Y se olvida que a la hora de votar está decidiendo también sobre la sanidad pública, sobre los impuestos, sobre las relaciones internacionales y sobre los derechos democráticos. Nos hacen unidimensionales a costa de sacar lo peor de nosotros mismos, y en ese sentido es importante mantener la conciencia colectiva. Voy a leer un poema que se titula Mujeres,
porque yo explicando el romanticismo en clase he tenido que explicar muchas veces el valor simbólico de la enfermedad y de los cuerpos. La literatura romántica se llenó de tuberculosos, de gente que estaba infectada por dentro, que se envenenaba por dentro, porque ejemplificaban muy bien la crisis del sujeto moderno que se escindía envenenando las relaciones entre su razón y su corazón. Y la mejor manera de escenificar la crisis de la subjetividad escindida romántica era una enfermedad, la tuberculosis. Yo me planteo cuál será dentro de unos años la enfermedad que mejor caracterice el tiempo en el que he vivido. Y en ese sentido voy a leer un poema que se titula Mujeres y que escribí hace muchos años, en 1993, cuando después de pasar la noche con una amiga, el autobús se paró en una estación de autobús que estaba llena de mujeres que se habían levantado a primera hora para ir a trabajar. Yo me había levantado a primera hora, en la facultad solo tenía clase a las 10, pero la amiga con la que había pasado la noche entraba a trabajar a las 8 y tuve que madrugar. Íbamos en el autobús se estacionó en la parada y empezaron a subir mujeres que iban a trabajar. Y cuando subió la última, quedó al descubierto en la marquesina de la parada del autobús un anuncio de ropa interior que hace una actriz que es amiga mía y que me gusta mucho y que se llama Maribel Verdú. Pero yo en ese momento pensé que mi necesidad poética no es decir, uy, qué bien está Maribel Verdú, sino comparar la realidad de la gente de carne y hueso que se levanta a trabajar todos los días y la imagen que da el Photoshop, la manipulación de la publicidad, vendiendo un cuerpo perfecto que sirve para anunciar braguitas, pero también para que mucha gente se avergüence de su propio cuerpo. Y a lo mejor la anorexia es una enfermedad que nos invita a meditar ese conjunto de soledades que se levanta todas las mañanas y forma una multitud a la hora de ir al trabajo. Les leo el poema y les prometo que voy acabando. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y la ropa sin brillo en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas, como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día. Que la suerte nos busque en tu casa pequeña y ordenada. Que la vida nos trate dignamente. Y la última palabra con la que acabo es la palabra pudor, porque he hablado de que estamos fichados, de que somos unidimensionales, y la poesía, desde luego, me ha enseñado lo que se pone en juego a la hora de mezclar la identidad con lo público. A eso se dedica la poesía, a indagar en la propia intimidad para conformarlo y presentarlo en público en un espacio común, que es el espacio de la lectura. Toda la transformación digital a la que he estado aludiendo tiene mucho que ver también con esa relación entre lo privado y lo público, donde la gente dice lo que piensa sin pensar lo que dice y donde somos seres unidimensionales, susceptibles de manipulación por aquellos que quieren controlar nuestra propia conciencia, bien para invitarnos al supremacismo o bien para invitarnos a un sectarismo de minorías que no crea en
la capacidad colectiva de una convivencia que respete la diversidad en el espacio de lo público. Y en ese sentido, me parece que lo que más puede en el mundo de hoy enseñar la poesía es el pudor. Por ejemplo, elaborar un amor o un dolor de manera que ya no sea la confesión desahogada de una persona, sino una meditación sobre el amor o el dolor de la condición humana, del yo, pero que forma parte de un nosotros y de un nosotras. Del yo, pero con la conciencia de que estamos habitados, que hay muchos yos dentro de nuestro yo y que es muy posible reconocer al otro, porque reconocer al otro significa la mejor manera de reconocernos a nosotros mismos. Por eso quiero acabar con un poema de dudas en esta reivindicación que he hecho de los derechos humanos como la lección principal que a mí me ha enseñado la poesía. Es un poema que se titula Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero siempre queda una puerta mal cerrada, y tiene que ver con todo ese diálogo del que les hablaba al principio, de alguien que nació a mitad de los 50, que se quiso hacer moderno en una España desarrollada, que después, por muchas razones, se hizo por moderno y que ahora sentimentalmente vuelve a reivindicar la modernidad. O aquel que se construyó, se desconstruyó razonablemente y ahora quiere volver a construirse en el ámbito de los derechos humanos y de la convivencia. Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda casi siempre una puerta mal cerrada. Cuando cierro la puerta de mi casa suelen los escalones llenárseme de dudas. Es posible. Tal vez la luz trabajadora del despacho se ha quedado encendida. No sé si corté el agua y además me parece que no le di 2 vueltas a la llave. Es como cuando salgo de alguna discusión y el ascensor se cubre de verdades no dichas. Van conmigo respuestas decisivas. Más tarde siento miedo de aquellos 2 minutos de intemperie. Yo levanté la voz, los demás se callaron y se rompió la copa. Es como cuando salgo de una fiesta y me asalta el temor de que alguien se haya molestado. Me despedí de ella, debería acordarme de él. ¿Entendieron la broma y la doble intención de mis palabras? ¿Ha llegado a saberse la pequeña mentira del viernes por la tarde? Es como cuando salgo de mí mismo después de haber nadado entre 2 aguas incluso en la bañera. Dejo la ropa sucia a los pies de la silla, una cama deshecha, los platos sin lavar, toallas en el suelo y en el cuarto de baño un espejo con niebla donde está todavía el desnudo sin piel del impostor que ahora sale a la calle y saluda a los otros y atiende a quien le llama por su nombre. Todo es raro y difícil, como sentirse Luis, como vivir en el segundo izquierda de la noche, ser español o estar enamorado. Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda una luz, un grifo abierto, la sombra de una puerta mal cerrada. Muchas gracias. Bueno, pues tengo la enorme suerte y el honor de presentar a Valeria Luiselli, que para muchos de los aquí presentes tampoco necesitará presentación, pero que me congratulo en poder hacer. Valeria Luiselli quizás podríamos decir que es ciudadana del mundo, aunque es mexicana, americana, nació en Ciudad de México, pero como hija de diplomático vivió, creció en varios países como Costa Rica, Corea del Sur, Sudáfrica y la India. Estudió en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí mismo fue donde empezó a escribir. Después se trasladó a Nueva York para realizar su tesis doctoral en literatura comparada en la Universidad de Columbia
y es donde reside, en Nueva York, aunque actualmente este curso, y creo que también el que viene, está aquí en Harvard como visiting professor. Así que tenemos la suerte de tenerla cerca y estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Durante el transcurso de su vida viajó mucho, como decía, por ser hija de diplomático, y además forma parte, Valeria, de una familia que siempre estuvo activamente involucrada en la política. Ella tuvo la suerte de conocer a Nelson Mandela durante su infancia en Sudáfrica, pero dentro de su familia también hubo un gran activismo político entre las mujeres, precisamente con su abuela, que ayudaba a las comunidades indígenas mexicanas, y también con su madre, que estuvo luchando con los zapatistas en Chiapas. Todo ello ha influido y se refleja en su trayectoria profesional y en su obra. Ella misma colaboró como traductora en la Corte Migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes centroamericanos que llegaban a Estados Unidos, y experiencia que como todos los que han leído este libro saben, que vertió en su libro Los niños perdidos. Entre sus obras hay novelas como Los ingrávidos, que traducida al inglés como Faces in the Crowd, La historia de mis dientes, traducida por The Story of My Teeth, o Desierto sonoro. Y también tiene ensayos como Los papeles falsos, que se ha traducido como Sidewalks, creo, o Where You Are, Swings of Harlem, y Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, que cuenta también con versión en inglés, con el título Tell Me How It Ends, An Essay in 40 Questions, y el Lost Children Archive. Aunque es muy joven y tiene ya una amplia producción y todo, como ven, toda su obra está traducida al inglés, Valeria Luiselli cuenta ya también con muchos reconocimientos. Ha recibido varios premios importantes. Por ejemplo, el libro de Los niños perdidos ganó el premio American Book Award en 2018. También fue reconocida con el premio Metrópolis Azul por su novela La historia de mis dientes. En 2020 fue la primera mujer en ganar el premio Rathbones Folio por el Lost Children Archive. Su obra Desierto sonoro mereció el premio literario de Dublín, el Dublin Literary Award, y en 2022 fue galardonada con el premio de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, y es el primer premio que recibió en México, creo. También ha recibido el Fernanda Pivano en 2020, y además ha sido merecedora de importantes becas y reconocimientos como el MacArthur Fellowship, también la Carnegie Medal, también el National Book Critics Circle Award. Bueno, para esto estuvo nominada, y el Kirkus Prize, y estuvo nominada para el Booker Prize. Ha sido también honrada con el 5 Under 35, el 5 menores de 35, que reconoce la National Book Foundation, y también fue beneficiaria del Bearing Witness Fellowship of the Arts for Justice Fund. Fue una de las finalistas del National Book Critics Circle Award en los Estados Unidos, y ha recibido 2 veces el Los Angeles Times Book Prize. De su obra ha dicho Rosa Montero, que es la escritora española Rosa Montero, que estuvo hace muy poquito en el Observatorio, de su primera novela, de la primera novela de Valeria, ha dicho Rosa: la primera novela de Valeria Luiselli, rebosante de humor y de horror, de sutiles coincidencias e inaudibles gritos, está llena de esa libertad, de ese fuego y de una inmensa promesa. Tremenda escritora y crecedera. Así que les dejo con ella. Muchísimas gracias, Valeria. Estamos deseosos de escucharte. Gracias Marta, gracias Diana, gracias todos y todas. Son 10 años o más que hago cosas públicas y me sigo poniendo nerviosísima. Les voy a leer me voy a acabar mi tic-tac, me lo voy a tragar. Y les voy a leer un texto que escribí este mes, que pensé que no iba a escribir, porque llevaba varios años postergándolo.
sobre migración, sobre dar clases en un centro de detención. Y fue raro porque lo escribí primero en inglés, o traté primero en inglés, y me atoraba en el segundo párrafo. Entonces probé en español y algo pasó. Pude avanzar 3 párrafos más, entonces los traduje esos al inglés y pude avanzar un poco más. Y algo pasó en el campechaneo de los 2 idiomas, que cada vez que me atoraba en uno podía de algún modo con el otro destrabar el texto. Entonces es un texto escrito de una forma peculiar. Se llama por ahora, no va a ser el título final, A veces todavía a través. Hace algunos años, después de un periodo en que trabajé como traductora e intérprete en la Corte Migratoria de Nueva York, decidí formar un pequeño taller de escritura en un centro de detención para menores sin documentos. Las estudiantes, todas mujeres, eran adolescentes de entre 12 y 16 años. La mayoría había cruzado la frontera sin visa. Algunas habían sido detenidas por la migra y otras se habían entregado. Luego, ya lejos de la frontera, todas habían sido encerradas en ese lugar oscuro, un lugar como tantos otros en el país, que el lenguaje oficial llama albergues, pero que son sin ambigüedad espacios carcelarios. En la última sesión que di del taller, les pedí a las estudiantes que escribieran 5 oraciones empezando con a veces. La idea era que un a veces era una manera de hacer hueco a las pequeñas cosas que suelen pasársenos de largo, desapercibidas, fueran eventos mundanos y cotidianos o instantes efímeros de la psique. A veces me lavo los dientes, a veces tengo miedo cuando los adultos ríen, a veces no sé si tengo fuerzas. Entiendo así la escritura, como un espacio que se abre con un a veces. O mejor dicho, la escritura que se cifra en el a veces es el tipo de escritura que más me interesa. La ficción que se juega en sorprender al lector, tenerlo en vilo, está escrita como en un de pronto. La escritura del otra vez se gestó y quizás extinguió con Beckett, porque paradójicamente era irrepetible. La del ya no tiene a Gregorio pegado a la cama, perdido en los vericuetos de la culpa, y tiene a los niños del Señor de las Moscas dejando atrás lo poco que tenían de camaradería y entregándose de lleno a lo mucho que tienen de pincha cabronería. La escritura de la vi una vez yace en el mausoleo bizarro, atemporal de los cuentos de hadas y fábulas. Y la del todavía no sé, pero esa tal vez le pertenezca más bien al bolero. O tal vez no. Dice María Zambrano sobre el todavía. Hay un instante de tránsito que es el todavía. Es duración, resonancia de ese tiempo fluido que parece remansarse antes de estancarse. Volveré tal vez más tarde al todavía. Luego en realidad no vuelvo al todavía, pero en una versión futura volveré. En el caso específico de este taller, en esta situación de confinamiento físico y de terror psicológico en que estaban las estudiantes, me parecía que este a veces era una oportunidad para el paréntesis de lo indeterminado, de lo no repetitivo, lo no dictado por el reloj implacable de la rutina del encierro. Era una manera de abrir un paréntesis a lo que está, al menos un poco, fuera del tiempo. Una puerta que se entreabre, a veces. Estábamos en el segundo año del mandato de Trump y las circunstancias para los menores indocumentados habían empeorado bastante respecto de la era de Obama, que de por sí había sido un capítulo amargo, uno más, en la historia de la migración en Estados Unidos. Pero en la era Trump las cosas dieron un giro para mucho peor. En la era de Obama, los menores de edad solían estar detenidos en uno de estos supuestos albergues por no más de algunos días, o como mucho un par de semanas. Eran entregados a un familiar lo más pronto posible, porque hay una ley que la Suprema Corte aprobó en el 93, llamada el Acuerdo Flores, que obliga a una serie de condiciones mínimas en los centros para menores indocumentados, mínimas como agua potable, camas, luz natural, y que también asegura su pronta liberación.
Pero cuando la política de separación familiar en la era de Trump se puso en marcha y a consecuencia del incremento desenfrenado de las redadas de ICE que resultaron en deportaciones masivas y en desplazamientos sin precedentes de miles de personas desde sus casas y comunidades a los centros de detención desperdigados por el país, la reunificación de los menores de edad con un familiar adulto se volvió muchísimo más difícil, incluso a veces imposible. No había cómo encontrar a padres y madres. Los tíos y las tías habían desaparecido en interiores impenetrables. Ahora los menores de edad debían quedarse encerrados durante meses y meses y en algunos casos años porque no había adultos para recibirlos del otro lado de la puerta. Algunas de las estudiantes del taller de escritura habían sido transferidas ya varias veces de centro en centro, estado en estado, de cama en cama, sin ninguna idea de cuánto más iba a durar esa peregrinación forzosa a través de esta particular traza del sistema penitenciario. En el primer encuentro del taller, tomamos asiento alrededor de una mesa en el comedor del centro de detención. Me noté nerviosa, las manos y la voz me temblaban un poco. En la cocina adyacente al comedor, unas mujeres cocinaban alguna legumbre y el olor potente entraba en ráfagas nauseabundas hacia nosotras. A veces, cuando huelo legumbres en plena cocción, recuerdo la historia que contaba la abuela paterna de mi hija, que de niña huyó de España y estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Comían sobre todo legumbres, contaba, pero hacia el final, como ya no había casi que comer, las mujeres empezaron a hervir las legumbres junto con camisas, trapos, suelas de zapato. Y los niños se comían así las lentejas, con retazos y cachos de vestimentas de los adultos. Imagino, aunque esto no lo contaba, que eran vestimentas de los muertos. Mi hija dice que hasta la fecha las lentejas le saben a zapato y que no puede comerlas, que le da tristeza en la barriga. Teníamos instrucciones claras. No se permitía sacar ningún material escrito del centro. Los únicos materiales que podíamos meter eran libros e instrumentos para la escritura a mano, cuadernos, lápices, plumas. No podíamos hablar de los casos de las estudiantes, es decir, no podíamos sugerir ejercicios de escritura que condujeran a que ellas pusieran por escrito ni los motivos por los que emigraron, ni nada sobre sus experiencias en el largo trayecto migratorio. La razón era sencilla. Cualquier cosa escrita podría llegar a constituir una evidencia, un documento potencialmente usado en su contra, llegado el momento de un juicio migratorio, aun si lo escrito fuera ficción. Tampoco podíamos proponer ejercicios de escritura que las incitaran a hablar de su circunstancia actual en confinamiento. Esa prohibición no era expresa, pero resultó evidente en cada etapa del proceso que tuvimos ahí. Desde el momento en que sugerí el taller de escritura a una ONG que me ayudaría a tener acceso, al periodo de espera mientras ICE conducía una revisión de nuestros antecedentes y nos daba luz verde, y luego durante las negociaciones con la administración del centro sobre las reglas en torno al taller y finalmente también en todas nuestras pequeñas interacciones con el personal del centro. Siempre hubo un claro nerviosismo en torno a nuestra presencia. Nos trataban casi como sospechosas de algo. Imagino que ese algo era potencialmente que podríamos filtrar información de adentro hacia afuera. Hay mucho mayor secretismo en los centros de detención del que hay incluso en las prisiones normales, por decirlo de un modo. El centro estaba a las afueras de Nueva York, al norte, en una colina redonda llamada Cerro del Eco, un nombre quizá demasiado adecuado. Una calle serpentea por la colina y en la cima achatada se despliega lo que parece un campamento de verano abandonado. Hay un círculo de cabañas, unas 15 o 20, construidas en torno a una extensión de pasto ralo. Dentro de una de esas cabañas, un comedor. Y en ese comedor, sentadas en torno a una mesa, nuestro pequeño círculo de escritura. Luego, en la periferia inmediata de ese círculo, 3 vigilantes, no uniformadas, sentadas en sillas arrimadas contra las paredes. Estaban ahí para ayudar con lo que se ofreciera, nos dijeron. Y luego, por encima de las vigilantes, colgando, anguladas, de las esquinas del techo del cuarto, cámaras de vigilancia. Luego no sé quién vigilaba al vigilante detrás de la cámara, detrás de la pantalla, pero los círculos concéntricos de vigilancia debían terminar en algún lado, tal vez Pensilvania, Kentucky, tal vez Shanghái.
Mi sobrina, que me estaría ayudando a dar el taller, distribuyó cuadernos nuevos y lápices. A alguna de las estudiantes le entusiasmaron los diseños de los cuadernos, a otras menos, otras pidieron trueque. Cuando empezamos las introducciones, unas cuantas nos miraban expectantes, otras menos interesadas, razonablemente escépticas. Una de ellas le cuchicheó algo al oído a una compañera y enseguida recibió un regaño por parte de una de las vigilantes. Respeto. La agencia de gobierno encargada de estos centros no es ICE, esa rama tipo Gestapo del Departamento de Homeland Security, que opera redadas y está a cargo de cientos de prisiones para migrantes, sino la ORR, Oficina de Reasentamiento para Refugiados, que está a su vez bajo el paraguas del Departamento de Salud y que no es, al menos no en teoría, un brazo policial del gobierno, sino uno que privilegia el bienestar de los individuos bajo su custodia. Cuando un menor de edad llega a Estados Unidos sin documentos y sin adultos y es detenido por la migra, tiene que ser transferido lo antes posible de manos de ICE a las manos de la ORR y a su vez de la ORR a uno de estos centros. Esto no significa que el caso migratorio del menor esté resuelto y que vaya a ser considerado desde ahora un refugiado. El menor aún tendrá que enfrentar un juicio migratorio y aunque por el momento él o ella esté físicamente bajo la custodia de ORR, su caso seguirá estando bajo la jurisdicción de Homeland Security. Y mientras esperan que su caso se resuelva o mientras esperan poder ser reunidos con algún familiar adulto en el país, tienen que vivir en uno de estos centros operados por la ORR. ¿Y qué significa exactamente que la ORR opere un centro? Eso es, desafortunadamente, bastante ambiguo, lleno de zonas grises y por ende se presta a muchas irregularidades y abusos, cuando no atrocidades. Por lo que he logrado vislumbrar y entender a lo largo de los años es que la ORR opere un centro significa fundamentalmente que esta agencia del gobierno le paga una suma anual de dinero, casi siempre muy grande, a una entidad preexistente para que esa entidad haga hueco para los menores indocumentados. En la mayoría de esos casos, esas entidades preexistentes son refugios para niños abandonados, orfanatos o prisiones juveniles. En otros casos, esos centros se han erguido de manera improvisada en lugares como bodegas comerciales y en secciones semi-apartadas dentro de cárceles privadas para adultos. Cuando todavía estábamos en las etapas tempranas de planear el taller, tratando de imaginar cómo enseñar escritura bajo circunstancias de vigilancia y restricciones, pero completamente ignorantes ante la magnitud de tal aparato, traté de imaginar alguna forma, algún mecanismo a través del cual las estudiantes del taller pudieran denunciar las injusticias y abusos que podrían estar viviendo sin que su denuncia las metiera en problemas. Se me ocurrió una idea que de última fracasó, pero fracasó bien, y vale la pena contar la historia de ese fracaso. La idea era la siguiente. Podríamos leer secciones del Quijote, que por lo demás había sido parcialmente escrito en una cárcel. Era el libro perfecto, con su equilibrio justo entre el humor ligero y la profundidad imaginativa. Muchos capítulos eran suficientemente cortos como para ser leídos en voz alta en la primera mitad del taller, dejando luego tiempo para dedicar la segunda mitad a la escritura. Poco a poco, con las estudiantes, iríamos armando una especie de sistema de correspondencias y equivalencias entre el mundo del Quijote y el mundo del sistema migratorio. Por ejemplo, los molinos del viento serían equivalentes a la migra, o los yangueses del capítulo 10 serían los vigilantes del centro de detención. Iríamos refinando el sistema a través de conversaciones informales a medida que fuéramos avanzando en la lectura. Desarrollaríamos y memorizaríamos una suerte de acordeón. Ahí empezaría la parte más lúdica. Podríamos inventar historias escritas en clave Quijote, pero que fueran realmente historias sobre los personajes del centro de detención y del sistema migratorio en general. La idea era proponerles solo escenarios ficticios, que les dieran un escape hacia la ficción satírica y el absurdo. Ninguno de los ejercicios estaría diseñado para denunciar condiciones, sino para inventar escenarios. Sin embargo, ya para ahora, las estudiantes tendrían un código. Si alguna de ellas en algún momento requiriese denunciar
alguna situación grave, tendría el alfabeto con qué hacerlo. Podrían hacerlo entre ellas o con nosotras si es que para entonces nos hubiésemos ganado su confianza. Lo importante era que tuvieran herramientas. Al fin y al cabo, de eso se trata la escritura, tener con qué. Así le escribí a un editorial que generosamente hizo una donación de 20 ejemplares del Quijote y llegamos a la primera sesión del taller con una caja llena de libros, un montón de buenas intenciones y una buena dosis de ignorancia. Como ya había adelantado, el plan fracasó. Primero que nada, fracasó por la razón más obvia. Dada la cantidad y el tipo de vigilancia, el plan era simplemente demasiado riesgoso para las estudiantes. Aún si tratábamos de revestir el experimento con humor y juego quijotesco delirante, al final discutir abiertamente si ICE era como los molinos de viento y si el personal del centro de detención se parecía más al asno rucio que monta Sancho o más a los gallegos que le dan de chingadazos al Quijote, era absurdamente riesgoso. Lo peor que nos podía pasar a nosotras, talleristas, era que nos cancelaran el taller y nos corrieran. Pero las posibles consecuencias para las estudiantes eran, por supuesto, mucho más serias. Siempre había por lo menos una persona del centro sentada a nuestras espaldas, viéndonos desde afuera, y luego estaban las cámaras y quién sabe qué más. Segundo, el plan fracasó por una razón que debía haber previsto, pero que no logré anticipar. Casi todas las estudiantes, con la excepción de unas pocas que habían crecido en ciudades grandes, hablaban el español como segunda lengua. Todas lo hablaban, incluida una niña rumana que había vivido en Los Ángeles varios años antes de ser detenida en una redada. Pero casi todas las estudiantes eran hablantes de lenguas mayas, achí, chu, itzá, quiché, mam, mopán, quechí. Leer el Quijote no es tarea fácil para casi ningún lector o lectora joven, adolescente, aun si el español es su primera lengua. Leímos los primeros párrafos juntas, deteniéndonos en palabras opacas, comentando conjugaciones, y casi inmediatamente sentí cómo se desinflaba en el cuarto el entusiasmo. Supongo también que una historia sobre un viejito español en La Mancha no resultaba demasiado interesante para un grupo de chicas adolescentes. Por último, el plan fracasó por una razón maravillosa. Y la razón es que las chicas ya tenían un código. Sabían escribir en él. En cuanto habíamos distribuido los cuadernos en la primera sesión, pasó lo que pasa en casi cualquier salón de clases entre adolescentes. Se arrancaron papeles, comenzaron a circular notas por el cuarto. Para eso sirve el papel. Pero solo nos dimos cuenta de que ya había un código al mero final de la primera sesión, cuando las vigilantes les dijeron a las estudiantes que hicieran una fila y regresaran a sus cuartos, y nosotras empezamos a recoger nuestro tinglado y dimos con una nota escrita con palabras en español, pero intervenidas por sílabas extrañas. Le preguntamos a una de las niñas, que se había quedado un poco rezagada y seguía en la mesa del comedor, si sabía en qué código estaba escrita aquella nota. Sonrió, ojos negros, llenos de inteligencia y travesura, y no dijo nada. Los casos migratorios no son casos criminales. Migrar sin documentos no es, como mucha gente cree, un crimen, sino una falta administrativa. Por eso es la Corte de Migración y no la Corte Criminal la que está encargada de procesar esos casos. Siguiendo esta lógica, se pensaría que el castigo por migrar no sería el encierro en una cárcel o centro de detención, dado que en primer lugar no hubo crimen alguno. Y sin embargo, de facto, desde la creación de Homeland Security en 2002, el gobierno trata más y más como criminales a los migrantes. En realidad, la criminalización y penalización de ciertos inmigrantes data de mucho más atrás, pero el 2002 sí fue un parteaguas en términos de la incorporación de los migrantes indocumentados al complejo industrial de las prisiones del país. Cuando detienen a un inmigrante, lo detienen bajo la sospecha de ser deportable, lo cual es tan ridículo como decir que alguien está siendo castigado bajo la sospecha de ser castigable. Bajo tal sospecha se mete a la persona en un centro de detención hasta que esa persona pueda demostrar que es no culpable, esto es, hasta que un juez determine que la persona puede obtener estatus de refugiado o refugiada. Pero esa decisión puede tomar meses o años,
Y en el entretiempo, muchas personas permanecen detenidas y la mayoría se encuentra en una cárcel privada. Hoy en día, el 79% de los migrantes encarcelados se encuentra en un centro de detención privado. Es decir, están encarcelados por una empresa que gana dinero por cada cuerpo que retiene. Geo Group, por ejemplo, una de las empresas carcelarias más grandes, tiene un patrimonio neto de 1.2 billones, que no sé realmente qué es. Y de hecho no son billones en español, son 1.000 millones. 1.2 mil millones. Y solo este año, en 2023, creció en un 40%. La empresa, a su vez, entrega dadivosas cantidades para financiar campañas políticas. Su apoyo a la candidatura de Marco Rubio el año pasado superó los $60.000. Eso en el resto del mundo, incluso en México, se llama corrupción. El caso de los menores de edad es un poco diferente, pero no tan diferente. Los centros donde los menores de edad esperan o bien a que sus casos se resuelvan o bien a que al menos les sea permitido reunirse con un familiar adulto fuera del centro, son casi siempre organizaciones sin fines de lucro, al menos nominalmente. Esas organizaciones reciben la mayor parte de su dinero, ya sea de donaciones privadas, ya sea de agencias de gobierno. A veces paso horas buscando información sobre esas organizaciones. Tienen nombres siniestros: Nuevo Amanecer Latino, Una Nueva Página, Rito de Paso, Casa de Él, Misericordia Primero, Casa de los Amigos. Paso horas también buscando información sobre dónde viene exactamente el dinero que sostiene este sistema. Veo, por ejemplo, en la página del Departamento de Salud que el gobierno desembolsó $2.7 mil millones el año pasado en centros para menores no acompañados, mientras que el año anterior a ese había desembolsado mucho menos, 1.6 mil millones. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Cómo se explica el radical aumento, casi el doble, en un solo año? No hay respuestas claras. Le pregunto a una abogada al respecto, sobre todo insistiendo en la pregunta de si en realidad son no lucrativas las organizaciones que llevan los centros de detención para menores. Se aclara la garganta. No hay manera de saberlo. Mientras pasaban las semanas en el taller, íbamos probando diferentes juegos narrativos, estrategias, consignas. Me gusta un ejercicio inspirado en el Oulipo, en que los estudiantes deben escribir una pequeña autosemblanza de no más de un párrafo. Luego la tienen que volver a escribir diciendo lo mismo, pero esta vez con una restricción. No pueden utilizar a la PEREC la letra E. Los resultados son muy interesantes, porque las segundas versiones sin la letra E son siempre mucho mejores, llenas de hallazgos raros e incluso de humor. Alguien que escribe, por ejemplo, me llamo Eva, en la primera vuelta puede escribir llamada como casada con Adán en la segunda. Alguien que escribe soy estudiante en la primera puede escribir soy una niña humana institucionalizada en la segunda. La discusión en torno a este ejercicio suele ser bastante iluminadora porque los estudiantes casi siempre se dan cuenta de inmediato cómo es que una consigna, algo que se percibía como un obstáculo, es en realidad lo que produjo un giro interesante en su escritura. Conclusión milenaria, la circunnavegación es origen de descubrimiento. Después de un puñado de sesiones del taller tuvimos un primer problema, un enorme obstáculo para el cual no parecía haber a primera vista ninguna buena solución. 2 de las estudiantes se habían metido en problemas por algo que habían escrito en sus cuadernos. Las vigilantes no nos dijeron qué habían escrito, tampoco era asunto nuestro saberlo. Pero la situación había llevado a que les confiscaran los cuadernos, a las 2. Nos aguantamos las ganas de confrontar a la administración. Nos convenía seguir llevando la fiesta en paz si queríamos que no le pusieran obstáculos al taller. Además, de algún modo, era también nuestra responsabilidad que hubieran cachado en falta a las chicas. Sabíamos perfectamente que en un lugar como ese no hay privacidad. ¿Para qué les daríamos cuadernos? La mera ilusión de privacidad. Debimos haber previsto algo así. Debimos haber hecho mejores planes. Esa tarde, de camino de vuelta a casa, mi sobrina tuvo una idea brillante. ¿Y si simplemente colectivizábamos el espacio de escritura? De manera que las estudiantes no tuvieran cada una un cuaderno, sino que escribieran todas en un solo cuaderno.
No nos gustaba la idea de darles hojas sueltas de papel, hojas que terminarían en el basurero al final del día. Queríamos que las estudiantes tuvieran algo físico que leer, algo para tener al final entre las manos, algo tangible. Haríamos una fanzine. Usarían hojas sueltas para escribir, pero luego las pegaríamos en cartulinas más grandes. Además, había algo inocuo en una cartulina. Nadie sospecha de una cartulina, nadie ni siquiera lee una cartulina. Y por eso, o por si acaso, una capa extra de protección. Cada una escribiría con un nombre inventado, un nombre que cada una elegiría. Ya estábamos blindadas. Mi sobrina y yo llegamos al siguiente encuentro llenas de nuevo entusiasmo. Ella condujo la sesión. Les explicó a las estudiantes qué era un fanzine y habló sobre la escritura colectiva. Les propusimos elegir los nuevos nombres. La única consigna era elegir nombres que tuvieran alguna relación con el mundo natural. Mi sobrina se llamaría Mazorca, que además de mazorca de maíz, significa en algunos países grupo de amigas. Las estudiantes lo pensaron, cuchichearon, se echaron carrilla y anotaron sus nuevos nombres en la hoja en blanco. Se hizo un silencio respetuoso, casi sacro, justo al instante anterior a que cada una enunciara sonoramente su nuevo nombre. Huracán, cascada, mar, conejita, sol, flor, terremoto, luna, mariposa, rosa, estrella, abejita, arcoíris, oscuridad. En algunos talleres que he dado, en otros contextos, sobre todo en contextos universitarios, con estudiantes más grandes, leemos con detenimiento la obra de teatro Troades, de Séneca. En la primera escena se ve a un coro compuesto únicamente por mujeres, las mujeres de Troya, recién capturada y destruida por los griegos. Odiseo, a quien se nos enseña a admirar como un símbolo del espíritu indomable e inquebrantable del hombre, pero que también es, sin duda, un traficante de mujeres, acaba de liderar una batalla en que el ejército griego mata a casi todos los hombres, incendia la ciudad entera y está preparando el desplazamiento masivo de las mujeres troyanas, quienes serán distribuidas entre señores griegos como esclavas y esclavas sexuales al día siguiente. Hécuba, la reina de las troyanas, sale a la calle a dar un discurso. Se dirige a las mujeres de Troya, cautivas, les dice, e invoca en su discurso a Eco, esa pobre ninfa que vive encerrada en una cueva, en una montaña y que está condenada eternamente a repetir las palabras de los otros. Y por si fuera poco, luego se enamora de Narciso. Todo mal. Hécuba les dice, dejen que Eco, que vive en las montañas, no solo repita, como es su costumbre, las últimas palabras de los otros, sino que devuelva completos los lamentos de Troya. La imagen de estas mujeres cautivas, que ahora hablarán en unísono y liberarán así a Eco, es un tropo que siempre enciende la imaginación de mis estudiantes. Algunas veces lo leen como una metáfora más bien política, que explica cómo la colectividad permite que finalmente se escuche a individuos hasta ese momento silenciados. Otras veces prefieren una lectura más estética o tal vez metafísica y ven en esta imagen una meditación acerca de cómo la voz, y por extensión el pensamiento, puede ser liberado de su condena a la repetición, de su subyugación a la expectativa, si solo se pone en marcha con la justa dosis de rabia e indignación. Esto no se los digo a mis estudiantes, pero cuando leemos esa escena en voz alta y se ponen a discutirla, a veces me ausento un poco y me acuerdo de esas estudiantes en el centro de detención del Cerro del Eco. Y cuando me acuerdo del momento en que pronunciaron cada una su nuevo nombre en voz alta, la quietud y silencio asfixiantes de ese cerro me parecen por un momento disueltos en una explosión sonora, eco liberada por fin, como si la montaña entera gritara. A partir de ese momento, algo pasó en el taller, algo cambió profundamente en la manera en que trabajábamos juntas. Era el espíritu colectivo de los fanzines, claro, pero era otra cosa. Y yo creo que esa otra cosa era la casi mágica capa de visibilidad, invisibilidad que brindaba un nuevo nombre. Ahora las estudiantes no eran solo sí mismas, sino también un personaje y una autora. Conejita, en efecto, escribía cosas afines al espíritu discreto y terso de los conejos.
Escribía a veces en español, pero sobre todo en mam, y en una ocasión alzó la mano e hizo pausa al taller, primero tímida, luego plenamente dueña de sus conocimientos, para darnos a todas una lección sobre el uso correcto de las glotales. Yo hasta ese día no sabía qué eran las glotales. Oscuridad estaba llena de lirismo potente y escribía sobre ángeles caídos, nubarrones y cadenas. Escribía abiertamente sobre la asfixia del encierro. Terremoto escribió una página emocionante sobre la inteligencia, sobre la importancia de cultivar la inteligencia. Terminaba un párrafo luminoso con el dictum casi heracliteano: usa tu inteligencia, no vas a tener miedo. Las cosas sobre las cuales escribieron en el fanzine no tenían que ver directamente con cómo y por qué tuvieron que dejar atrás sus países y comunidades, pero en un sentido más profundo tenían todo que ver con eso. Escribieron sobre la importancia de la amistad, la sororidad y solidaridad entre mujeres. Escribieron sobre los peligros del odio y la avaricia. Escribieron acerca de sus preocupaciones sobre el medio ambiente y la destrucción de sus comunidades. Durante una sesión escribieron manifiestos contra el abuso sexual y en defensa de la soberanía de sus cuerpos. Varias de ellas, profundamente religiosas, escribieron sobre la guía espiritual y ética que les ofrece el Dios al que siguen. Otras, menos religiosas, prefirieron escribir sobre la importancia de tomar buenas decisiones y permanecer ecuánime y valiente en los momentos más adversos. Creo que al final se sintieron orgullosas, incluso muy orgullosas, del fanzine que produjeron a lo largo de los meses. Al final, cuando estaba casi terminado, tomaron una decisión que nos tomó completamente por sorpresa. Quisieron escribir una dedicatoria en forma de prólogo. No quisieron dedicar el fanzine a sus madres, ni padres, ni hermanos, ni amigas. Se lo quisieron dedicar a las estudiantes futuras que estarían en esa misma situación de encierro cuando ellas ya no lo estuviesen. Primeramente, un saludo a ti, compañera, que estás leyendo esto. Nosotras somos chicas que conforman un grupo creativo. Nosotras creemos que esta publicación acerca de nuestros sueños, ideas y pensamientos es para ti. Este fanzine lo trabajamos todas las niñas que pasamos por la Casa Brooks. Nosotras creemos que es importante ser solidarias y apoyarnos unas a otras. Siéntete orgullosa, hermana, porque has venido tras tus sueños. Nadie conoce a sus futuros lectores y lectoras mientras está escribiendo, pero siempre se intuye que por ahí hay alguien en algún lado cuya mente se encontrará con la nuestra y que en este encuentro puede darse el casi milagroso momento de la compañía, del mutuo entendimiento. No creo que haya ninguna otra experiencia humana más significativa que esa, ese encuentro que permite la escritura y la lectura. Las estudiantes habían entendido en solo unos meses lo que a mí quizá me costó años dedicados a la escritura entender, que es que uno escribe para una comunidad, pero sobre todo para hacer comunidad. Pero la dedicatoria también apuntaba hacia algo menos luminoso. Señalaba la conciencia de que el sistema en que estaban ahora atrapadas era un sistema sin final a la vista. Estados Unidos tiene la infraestructura de detención para migrantes más grande del mundo. El gobierno detiene a más de 500.000 de personas al año y mantiene una cuota diaria de al menos 35.000 camas en centros de detención. El sistema penitenciario para migrantes va a seguir siendo más y más grande, a menos de que deje de ser lucrativo. Cuando una persona joven llega a Estados Unidos sola y sin documentos, es arrojada al sistema laberíntico de la burocracia, de los centros de detención, de las cortes, de la espera, la humillación, y ocurre algo muy grave. La narrativa de su vida, de su rica y compleja vida, se comienza a reducir a un puñado de etiquetas identitarias. Eres indocumentada, eres refugiado, eres no acompañado, eres menor, eres migrante, eres ilegal, eres víctima. Desaparece el nombre del río que bajaba de la montaña y cruzaba el pueblo. Desaparecen los nombres del compañero de banca y el salón de clases y el de la señora de la tienda de dulces de la esquina. Desaparece la tienda y el salón y la señora de la esquina.
Se desdibuja la mesa del comedor y la espalda de una abuela volteando tortillas. No importan los zapatos favoritos, ni el cuento preferido, ni el lápiz de color perfecto. A nadie le importan. Lo único que existe desde el momento que se cruza la frontera y a medida que se cruzan más y más líneas del proceso largo de migrar es la identidad recién adquirida, la de persona indocumentada. Lo que no se dice es que indocumentar es también un proceso, y es un proceso de despojo. El indocumentado, la indocumentada, es la persona a quien se trata de despojar de papeles, de un lenguaje y de una narrativa propia. En la última sesión que di del taller, le pedí a las estudiantes que escribieran 5 frases, comenzando con "a veces". No recuerdo las frases que escribieron con exactitud. Eran frases diversas, unas emotivas, otras desparpajadas, tal vez como "a veces extraño a mamá", "a veces no quiero hablar", "a veces recuerdo mi casa", "a veces sí, a veces no". Pero hay una frase que nunca he olvidado, que me sigue atormentando, pero también emocionando. La escribió Terremoto, con letra chica y bonita. "A veces estoy triste, y a través de triste estoy feliz". Muchas gracias. Creo que poco se puede decir después de esto que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, Valeria, por esta conferencia fascinante, emocionante y enriquecedora. No tengo palabras, verdaderamente. Creo que estamos todos muy emocionados. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir.